Hola, hola, buenas tardes. Vamos a dar chancecito por aquí para que se conecten algunas personas. Déjenme ver mientras tal vez se va acercando alguna personita por ahí que quiera conectarse a mi emisión en directo. Ok, vamos a ver si cambiamos el link. Una persona lo está observando. Hola, buenas tardes. Voy a compartir por aquí, nada más para que se vengan algunas amistades. Vamos a ver. Aquí. Listo. Vamos a ver. Buenas tardes, ¿cómo están? Es la primera vez que voy a emitir un directo en vivo aquí en YouTube. Lo que les traigo para el día de hoy es la predicción para el signo de Capricornio. Espero que sea de su agrado y me gustaría que después de un tiempito usted pues tenga la paciencia de comentarme ahí abajito en los comentarios qué le ha parecido, qué le ha resonado. Soy Jimara O, para quienes no me conocen, soy costarricense y tengo más de 20 años de experiencia con las cartas del tarot. Bueno, ya varias veces he tratado de intentar iniciar con el canal, pero vamos a ver cómo nos va en esta ocasión. Así que vamos a ver por aquí para cerrar una ventanita que tengo. Listo. ¿Cómo están? Bueno, arrancamos entonces con el signo de Capricornio 2024. Esta es la emisión número 1 de la tirada anual para el signo de Capricornio. Vamos a ver qué nos deparan los astros para el signo de Capricornio para el 2024. Estoy utilizando la tirada astrológica. Me cuentan si se escucha bien. Bien, vamos a ver qué hay para Capricornio este 2024. Bueno, parece que por aquí ya me han regalado un numerito. Vamos a ver qué se ve. Bueno, les adelanto que en el amor, que lo que estoy viendo aquí, en el amor pareciera que habrá muchas rupturas para el siguiente año. Ok, predicción rápida. A lo largo del año, siento y veo que muchos capricornios y muchas capricornianas van a estar en un estado meditativo todo este 2024. Inclusive podrían estarlo a partir de este mes de diciembre. Ya se siente la energía. Esto es con respecto a una relación que tal vez hayan estado teniendo desde hace varios tiempos, ¿verdad? Desde hace varios tiempos atrás. Tal vez las cosas se vayan a dar de una manera un poquito apresurada, podría decirse así. O hay alguna persona que tal vez esté planteándose tener algún romance o algún compromiso con usted y tal vez usted no está seguro, tal vez esté viendo como sometiéndose a presión. Bien.
Déjeme decirle que probablemente usted haya visto cosas en esta persona que no hayan sido de su agrado y usted vaya a estar un poco meditativo a lo largo del año. Van a haber algunas conversaciones, las cuales tal vez muchos no se lo esperan, compromisos que hayan durado años, van a romperse el próximo año, cosas inesperadas. Siento que la mayoría de los Capricornios este año van a estar sometidos a grandes cambios. Veo que muchas personas, si estaban con un emprendimiento pequeño este año, el próximo año, es como que si se van, por decírselo así, ¿verdad? Se van con todo, van a crecer, los veo prosperando. Todas las cosas por las que hayan estado luchando desde hace años atrás, el próximo año muchos de los capricornianos probablemente vayan a verlas fluctuando, ¿verdad? Vayan a ver, como quien dice, hechos realidad, muchos esfuerzos y muchos acontecimientos que han estado esperando desde hace mucho tiempo. Sí, no ha de faltar quien envidie la sombra de aquellos Capricornios que han estado en un continuo plan de emprendedurismo, ¿verdad? Y probablemente esto vaya a ser el motivo de que muchos estén un poquito como a la defensiva, un poquito harto, podría decirse, bueno, en fin, es la energía que siento para el próximo año, es una energía de bastante trabajo. Veo a los capricornianos aquí en la casilla del trabajo, los veo intentándolo, sacando cosas nuevas, los veo muy creativos, muy productivos, innovando. Vamos a ver qué más hay para Capricornio para el otro año en la casilla laboral. Veo que muchos Capricornios, si han estado en sociedad con alguna persona, en algún emprendimiento o alguna empresa que tengan, veo rupturas, se sueltan, se echan a andar solos. Sin embargo, podría surgir uno que otro problemilla, pero nada de importancia, todo se soluciona. Inclusive, bueno, aquí me está saliendo una carta. Yo les recomendaría, por esa cartica que estoy viendo aquí, para muchas personas del signo de Capricornio, yo les recomendaría que ya desde este mes vayan practicándose una muy buena limpia, una muy buena liberación, un corte generacional, ¿sí? Para que reciban este año con los brazos abiertos y libres de estas ataduras. ¿Qué hay de los proyectos para el próximo año para los Capricornios? Vamos a ver qué hay en el proyecto para el próximo año para los capricornianos. Hola, Maylin, ¿cómo estás? Bueno. Si usted, mi querido amigo de Capricornio, ha estado trabajando con ventas, déjeme decirle que probablemente usted vaya a expandirse el próximo año. Si usted ha estado con un proyecto en redes sociales o ha estado pensando en algún proyecto, algún emprendedurismo nuevo, bueno, esto tal vez para las personas que trabajen en algo así como un tipo de call center, puede ser que tal vez este año les vaya a ir muy bien, pero esto va directamente a las personas que tienen su negocio propio. Usted se expande, pero el consejo aquí es que lo haga solo o sola. Eso de los socios y de las uniones, eso no siempre es bueno en todos los casos, porque siempre van a surgir que una persona tal vez tiene mejor talento que la otra o tal vez no se ponen de acuerdo. Bueno, por ahí va el asunto con esto, ¿sí? Entonces, yo creo que lo mejor, mi querido amigo, es que usted trate, por lo menos este año, de estabilizarse bien, de enraizarse bien y tratar de no estar como
ha tenido a las demás personas. Es algo así por lo que va esta predicción, ¿ok? Si usted está, si es de las personas espirituales que acostumbra a hacerse algún abrecaminos o ese tipo de cositas, yo le recomendaría que constantemente esté tratando como de hacerle alguna armonización a su espacio, alguna limpieza general para que las cosas fluyan de una manera pues bonita, continua, ¿verdad? Vamos a tirar una cartita más. Puedo decir algunas cositas, pero voy a omitir decirlas. Me dicen aquí que si algunos de ustedes, su proyecto es tal vez casarse o que ya estén viviendo en una relación, en unión libre o un noviazgo de años, sería bueno que fuera a revisarse donde una persona que sepa de estas cosas, porque podría ser, hay personas que son tremendas, ¿verdad? No, no voy a hacerlo así tan directo, pero hay personas que son tremendas, que tal vez podrían estar haciendo algunas cositas para que usted esté con ellos. Ya ustedes me entienden más claro ni el agua con este mensajito que les estoy pasando por acá. Vamos a ver. Problemas que podrían suscitarse a lo largo del año. Bueno, aquí veo un cierto bloqueo para algunos de los amigos de Capricornio. Mimi, Oli, Oli. Estamos solas tú y yo, que mailing, pero saludos a Mailing, que nos está viendo por aquí, me está acompañando esta tarde de directo. Les decía que a lo largo del año, tal vez algunas personas vayan a manifestar algún cierto bloqueo o alguna lucha mental. Tal vez, bueno, yo siento que esto ocurre normalmente con las personas que tal vez tienen una luna en Virgo. Son personas que piensan mucho las cosas y le dan vueltas y vueltas porque ustedes saben que el signo de Virgo es muy meticuloso, entonces no sé por qué me da que es para esto, ¿verdad? Puede ser que la persona esté con alguna lucha mental o como que no se vaya a liberar por completo. Yo le recomendaría como que tal vez buscara algún manual, para ver cómo puede liberarse de esas ataduras mentales, tal vez de pequeñitos haya influenciado mucho la forma en que a usted lo crearon y tal vez sería bueno que busque ayuda con algún especialista. Pregúntele a sus amistades cercanas qué opinan acerca de esto para que usted pueda pensar con libertad y no esté con esos miedos internos que a veces no nos animamos a hacer una X cosa por temor a lo que van a decir las otras personas. No, usted suéltese. Ustedes saben que siempre que estamos con una idea en mente, la mayor parte de nuestra familia tal vez dice, no lo vas a lograr. Y surgen aquella serie de comentarios alrededor nuestro que son completamente negativos. Lo ideal, yo les recomiendo, es mejor hacer una pausa y alejarse de esas personas que nos están bombardeando con pensamientos negativos y proceder nosotros a echar a andar lo que tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Siempre agarrados de la mano con alguna persona que nos dé una dirección bonita. Hable con un especialista. Yo les recomiendo, a veces es bueno. Recuerden que cuando no tenemos con quién hablar, tal vez no está bien que lo diga en este espacio, pero pienso que sí, es sano ir donde un especialista que nos recomiende y nos dé algunos tips para echar a andar algunos deseos de nuestro corazón, ¿ok? No todo lo que hacemos siempre es malo. Lo que pasa es que no tenemos que estar buscando la aprobación de todas las personas. Eso con respecto a los posibles bloqueos que podrían sufrir el otro año. En el caso de las personas solteras, aquí eso está bonito. Déjenme decirles que muchos van a estar conociendo a alguien nuevo, van a estar dejando relaciones viejas. Muchos van a estar
deshaciendo o terminando relaciones con personas, tal vez relaciones tóxicas, y van a estar conociendo una nueva persona más afín a usted, mi querido amigo que me está viendo en este momento. Como les dije y sigo diciendo aquí en la casilla del amor, muchos van a cortarse, lo repito, van a estar conociendo nuevas personas. Sí, señor. Una por aquí, nuevos pretendientes y encuentros. Van a estar conociendo nuevas personas, ¿ok? Y esto les va a dar otro enfoque, a no estar siempre con la misma persona, tal vez siempre les está criticando su manera de hacer las cosas. No, es bueno que se libere. No tiene tampoco usted que andar buscando personas por ahí como mendigando amor, porque eso no está bien, pero sí va a haber momentos oportunos para conocer nuevas personas. Si usted dice, bueno, mira allí, pero yo no tengo suerte en el amor, a mí no me sale nada. No, 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 mi estimado. Aquí hay algo para usted el próximo año. Y cuidado, no empieza usted a conocer a alguna persona ahora este fin de año. Ay, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Libérese, libérese, haga algo nuevo. Métase en clases de baile, clases de natación, vaya, bueno. Uno a veces dice, vaya al gimnasio porque tal vez usted puede conocer a una persona nueva, ¿verdad? Pero bueno, no siempre en el gimnasio se encuentra algo así como que muy adecuado. Tal vez el alma gemela que usted tiene en su mente está lejos de lo que usted se imagina. Preste atención, trate de ver más dentro de la persona, ¿ok? Porque a veces estamos en un mundo que últimamente todo es como se ve, como se viste, pero no nos fijamos en realidad en los valores de las personas. Entonces, mi querido amigo, trate de valorar un poco más. Como decía mi abuelita, es mejor estar donde aún no lo quieren. Esto a lo largo de la vida, si lo digo yo que tengo un reguero de años, es mejor estar donde a uno lo quieren a veces y no andarle mendigando amor a las personas, ¿ok? Ok. En cuestión de la casilla de la salud, veo que si usted ha estado luchando contra algún padecimiento, esto llega a su fin. Puede que tope con la suerte o van a topar muchos con la suerte de un especialista que va a dar en el clavo con su padecimiento y encontrará al fin el tratamiento o alguna molestia se va o tal vez muchos se sometan a una cirugía, tal vez es algo ambulatorio, algo rápido. Pero déjenme decirles que para el próximo año veo finales para algunas molestias tal vez en la salud que estén sufriendo muchas personas, ¿ok? En cuanto a la casilla de sus deseos, tengo aquí un 10 de oros. Bueno, yo veo aquí que muchos de los Capricornios están deseosos de expandirse económicamente con proyectos nuevos. Muchos tal vez quieren invertir un dinerito que les está cayendo. Yo veo aquí un dinero que viene, algo que hemos estado deseando desde hace mucho tiempo y va a venir como consecuencia de nuestro esfuerzo. ¿Qué me dice esta carta que está por acá? Me dice que muchos van a experimentar algo así, no sé por qué escucho como, valió la pena todo el esfuerzo que estuve realizando todo este tiempo. Muchos de ustedes van a ver logrados sus deseos, ¿ok? En cuanto a la familia, bueno, podría ser que usted, mi querido amigo de Capricornio que me escucha, sea una persona que a veces dice,
Este año es un ejemplo, no tiene que ser así. Este año voy a pintar mi casa de blanco, por ejemplo. No tiene que ser. Pero con el pasar de los días resulta que usted compró la cubeta, compró la brocha, compró el rodillo y no hizo absolutamente nada. Bueno, muchos de ustedes guardan una tristeza grande en su corazón. Tal vez por alguna relación que han dejado o que vayan a dejar. Tal vez muchos no lo van a creer, tal vez muchos van a ser víctimas de una traición o simple y sencillamente porque ustedes decidieron soltar a la persona. No deje que una raíz de amargura invada su corazón, ¿ok? Vaya donde un especialista y pida ayuda. Trate de no estar solo y mucho menos para estas fechas, ¿ok? Porque los recuerdos tienden a venir. Tal vez muchos Capricornios se sienten solos para este tiempo. Yo les recomiendo que visiten, traten de pasar en compañía de sus amistades, no estén solos. No estén solos. Busque algo con que llenar ese espacio vacío que usted tiene, ¿ok? Eso en cuanto a la familia. Busque a la familia. Si usted tal vez ha estado enojado por mucho tiempo con su familia, trate de buscarlos, haga las paces y va a ver que las cosas podrían fluir de una manera diferente. En cuanto a viajes y movimientos, bueno, esta casilla no necesariamente tiene que ser un viaje real, puede ser un viaje del alma. ¿Qué me dice esta carta de la suma sacerdotisa aquí o la emperatriz? Perdón, la emperatriz no es la suma sacerdotisa. Esta carta me está diciendo que tal vez si usted era una persona que no se dedicaba tiempo a usted misma, probablemente usted vaya a ser, en el buen sentido de la palabra, un poquito más egoísta con las demás personas. Usted va a estar como trabajando más en usted, preocupándose por su desarrollo de aprendizaje, por su físico, por su salud. Eso no está mal, eso está muy bien. ¿Sí? Tal vez algunos hasta vayan a caer en alguna rutina. Si alguno de ustedes ha pensado en viajar, no sé, ahora este diciembre o el próximo año, no sé, tal vez en enero, y se lo sigo anunciando, en una relación nueva. En cuanto al dinero, situación económica, usted, mi querido amigo, es una persona muy inteligente. Capricornio es así, como lo pintan en el simbolito que lo define, ¿verdad? Que es como una cabra. Depende del decanato. Bueno, los de tercer decanato tienden a ser un poquillo como más, ¿cómo podríamos decirle? Como más tal vez sin miedo, le digo yo, como más mandados, es como les podría decir yo. Capricornio nació para el éxito. Cualquier cosa que haga un capricorniano siempre le va a ir bien. ¿Por qué? Porque Capricornio es del tipo de persona que va escalando, es como las cabras, suben y suben y suben y no se dan por vencidos hasta llegar a la cima. Y si pueden picar a las nubes, creo que son capaces de hacerlos, ¿ok? Para usted le viene un cambio de vida. Para todos los Capricornios, para el próximo año, se los estoy anunciando hace rato, viene un cambio de vida. Probablemente vaya a estar en boca de otras personas. Yo lo que les puedo decir es que no cuenten todo lo que están haciendo, no cuenten sus planes, hacen en silencio. El secreto de que ustedes estén en silencio, mi querido amigo de Capricornio, es que se mantenga así, calladito más bonito, dijo alguien, ¿verdad? Ustedes logren la estabilidad para el próximo año. Ese proyecto por el que tanto ustedes han estado luchando,
les va a dar la estabilidad financiera que tanto usted ha anhelado. Vamos a ver esta casilla. ¿Qué más viene para el próximo año? Veo proyectos nuevos para muchos. Muchos van a estar abriendo su propio negocio. Muchos van a estar cambiando de trabajo y algunos probablemente estén formando una nueva pareja o algunos decidan contraer nupcias, ¿verdad? Yo les recomendaría a los que están aquí, válgame la redundancia, pero no sé por qué me lo han estado repitiendo tanto las cartas hoy. Traten de armonizar su casa. En su casa podría estar sucediendo ahorita algo como tal vez han sentido un poco de incomodidad, no han estado durmiendo bien. Yo les recomendaría que pasen un saumerio. Yo siempre le digo a la gente cuando vienen por acá, trate este mes en día sábado. Hace un buen saumerio, una buena limpia. Pase ahí unas 7 hierbas, un buen atado de unas ramitas de despojo para eliminar todas aquellas malas sensaciones que haya en su hogar, en su negocio también. Limpie su espacio de trabajo, limpie su espacio donde vive. Procure hacerlo para empezar el primer mes cada sábado del mes, ¿ok? Ya después de esto, por favor, continúe haciéndolo el primer domingo de cada mes. Temores de Capricornio. Probablemente usted haya sido una persona, y probablemente no, es que Capricornio por lo general es una persona que puede estar en cualquier profesión sin importar la dificultad que ésta le represente. Muchas veces tal vez estemos un poco paranoicos y tal vez estemos pensando en que alguien nos ha hecho algo, como algún trabajo. Podría ser que solamente sean temores. Tal vez no se ha sentido últimamente muy bien. Podría ser que estén influyendo en usted, mi querido amigo, influencias planetarias, qué sé yo. Yo lo que puedo decirle es que si usted ha estado padeciendo de algo, ya sea que se está despertando mucho por la noche o, en fin, trate de hablar con sus ancestros, pídale a sus guías. Debería de realizarse una protección, ¿ok? Recomendación de parte mía. En cuanto a las casillas de las amistades, ya para terminar, tal vez usted se sienta un poco estancado en cuanto a sus amistades. Tal vez usted se siente un poco solo. Bueno, vamos a ver qué nos dicen estas últimas cartas para ver cómo estamos con la cuestión de los amigos. Veo a muchos que se sienten solos. Podrían estar rodeados de mucha gente, pero se sienten solos. Y tal vez muchas personas estén cayendo en compras compulsivas. Podrían estar cayendo. Bueno, esa soledad se termina. Esa soledad se termina. Vamos a lanzar aquí de este oráculo de las Lenormand. Vamos a tirar una carta para ver a qué se refiere esta cuestión con las amistades. Tal vez usted no se siente aceptado en su círculo de amigos, podría ser. Haga usted la diferencia. Los Capricornios siempre son personas muy llamativas. Y por ese carisma que tienen, las personas las siguen, pero muchas veces es porque son personas que son como una luz, son como guías, ellos son guías naturalmente, muchas personas los siguen.
trate usted, invéntese usted su ambiente, como le dije, trate de socializar, no se quede encerrado en su casa. Llegan noticias para usted. Como dice una amiga mía, mi querido amigo de Capricornio, usted para el próximo año va a estar como el sabor del mes. Así que yo le recomendaría, saque su mejor atuendo este fin de año, póngase lindo, póngase linda, póngase bello, póngase guapa. Y sea usted nada más. No imite a nadie. Usted tiene un carisma muy especial, ¿sí? Esa soledad se termina para el próximo año. Y bueno, voy a despedirme con el angelito que está para usted este mes. Las cartas son un poquillo grandes y me cuesta barajarlas. Vamos a ver. Vamos a sacar una de aquí arriba. Bueno. Si su problema está en que tal vez usted es muy tímido para hablar, yo le recomiendo que haga mantras para liberar su quinto chakra, para que libere esa meditación. Hágase el ejercicio de la silla como siempre se los recomiendo. Ponga una silla enfrente suyo. Imagínese que está la persona a la que usted quiere decirle todas aquellas cosas que usted se guarda en su corazón. Practíquelo. Va a ver que a la hora que a usted le toque hablar, va a ser natural. El angelito que lo va a estar acompañando este mes de diciembre es Rejael. Rejael. Su regente es Mercurio, la comunicación. Y esto va para los nacidos. Para ver que ya no veo con estos anteojos. Sí, me dice que los que van del 4 de octubre al 26 de junio, pero por alguna razón está saliendo este ángel para usted. Probablemente hay algún elemento en su carta astral que conecte con esta carta que tengo en la mano. Dice que el don dispensado por Rejael es el amor familiar, la capacidad de curarse a sí mismo y a las otras personas. Probablemente usted lo que esté adoleciendo, mi querido amigo, es que usted tenga un don de sanación y no se ha dado cuenta. Bueno, ahí se los dejo. Espero que le haya sido de utilidad. Voy a seguir editando los horóscopos. Me gustaría que me regalen el backfill, la retribución aquí en el canal. ¿Qué les ha parecido? Me gustaría que me dejen sus comentarios. Y los veo para el próximo signo de Acuario. Chaocito.